Paula Mateo y en el programa de hoy tenemos a un invitado muy especial. Estamos aquí con Borja Castro, autor de Un rey en el norte. Borja, ¿cómo estás? Buenas tardes, Paula. Muy bien, encantado de estar aquí contigo. Y nosotros de tenerte. Bueno, Borja, tú ahora estás viviendo aquí en el sur, llevas mucho tiempo viviendo por aquí, pero realmente eres del norte, ¿no? ¿Eso tiene algo que ver con que tu libro esté inspirado en la batalla de Covadonga? Tiene todo. Yo soy asturiano de nación, pero sevillano de adopción. O sea, soy español completo de norte a sur. Y sí tiene todo que ver porque el objetivo o la idea de escribir esta historia fue precisamente contar una parte muy importante que es mítica, legendaria de la historia de mi tierra, desde una perspectiva lo más épica posible, para acercarla también a las formas nuevas de la narrativa y hacerla atractiva más allá de la historiografía que se ha llevado hasta ahora. Y bueno, a ti te gusta mucho la historia, te gusta desde pequeño y supongo que para este libro te has tenido que documentar mucho, has tenido que consultar mucha bibliografía, entrevistar a expertos y bueno, y todos los trámites que la documentación requiere. ¿Has desmontado algún mito que tuvieras asimilado o que conocieras de cuando empezaste a estudiar historia con el proceso de documentación de este libro? Más que desmontar mitos, pues incluso como con los personajes, con el personaje archiconocido de Pelayo. Hay mucha gente que cuando escribe sobre algún personaje muy conocido dice que intenta desmitificar el personaje. A mí en realidad me gusta remitificarlo. En lugar de desmontar mitos, yo me he encontrado con que hay muchos más mitos por debajo que se pueden incorporar a esa historia, que precisamente al conocerlos podemos conocer mejor cuál sería la mentalidad de estas personas que vivieron en aquel momento y que se echaron al monte en algún momento entre el año 718 y 723 en el entorno de Covadonga. Así que sí he mantenido mitos que tienen poca credibilidad. Entonces, podría desmontarlo, pero no es mi labor. Yo no soy historiador, esto no es una obra de historiografía, es una narrativa, a fin de cuentas. Entonces, incluso cosas que tienen poca credibilidad, voy a comentar sin falta que se haga mucho spoiler, pero un poquito, como por ejemplo la idea esta del Pelayo casi santo, que se quiere hacer esa imagen a partir del siglo XV aproximadamente, lo lleva de peregrinaje a Jerusalén. Es muy poco probable que el Pelayo histórico, el Pelayo real, hubiese ido a Jerusalén, por todos los componentes que tenía ese personaje y por lo que era Jerusalén en aquel momento y cómo estaba, pero a mí me sirve precisamente para después meter en la narrativa de por qué es Pelayo y no otro de los personajes de esa corte, de ese reino caído, el que toma la iniciativa de enfrentarse a los invasores, porque precisamente él ya los ha conocido en un territorio que ellos controlaban, como era por entonces la ciudad de Jerusalén. Así que no he desmontado realmente nada, sino que he incorporado todos los mitos, incluso los que yo mismo considero que no son del todo creíbles, pero he querido conjuntarlo. También en un acontecimiento que pasó hace tanto tiempo, hace aproximadamente 1300 años, ahora... Precisamente, yo en 2018, cuando se celebró el 1300 aniversario de la creación del Reino de Asturias, fue cuando empecé a decir, oye, esto me gustaría a mí plantearlo de esta manera, algo, lo digo a las claras y es un guiño el propio título, contar la historia del inicio de la Reconquista, pongámosle comillas, pero es como se conoce la Reconquista, al estilo de Juego de Tronos. Es cuando empecé a pergeñarlo y lo publiqué precisamente en mayo del 2022, porque es cuando el 28 de mayo, según la mayoría de las crónicas más aceptadas historiográficamente, se ha cumplido el 1300 aniversario, no 1301 ni 1302, el 1300 exactamente, de ese enfrentamiento en Covadonga. Qué interesante. Y hablando de las crónicas, antes comentábamos que de una crónica a otra en ocasiones suele haber mucha diferencia. A lo mejor una cuenta que un acontecimiento pasó
un año y la otra 3 años después, como que hay algunas incongruencias. ¿Eso cómo lo has afrontado? ¿Para qué te han servido esas perspectivas, aunque tengan una cronología diferente? A ver, ten en cuenta que son crónicas que se escribieron un par de siglos después y aún así son las más, digamos, contemporáneas a los hechos. Y en realidad son una copia de la otra. La crónica albeldense es una copia de la crónica Ad Sebastianum. Entonces, ellas mismas se copian, pero cada uno de los copistas se iban incorporando cosas de su propia creatividad. Al fin y al cabo, como hacemos también los novelistas. Entonces, por eso muchas veces las crónicas históricas de esta época, que se le vino después a llamar la Edad Oscura, precisamente por eso, porque los datos son muy escasos y a veces contradictorios entre sí, es muy difícil seguirles una pista como una documentación realmente fiable. Entonces, como narrativa, pues se le puede prestar atención, pero desde el punto de vista de una documentación veraz, lo más interesante es ponerlas en contraposición precisamente con las crónicas del otro lado. Dicen que la historia la escriben los vencedores. Bueno, la batalla de Covadonga fue un acontecimiento especial porque hubo vencedores por las dos partes. Es decir, los dos después acabaron venciendo porque dividieron el territorio en dos reinos distintos que después se enfrentaron, que ya sabemos que estuvieron durante 8 siglos de guerra entre ellos, pero lo que tiene es que tenemos crónica de unos y de los otros. Y por una parte tenemos las crónicas que digo, que son las de Alfonso III el Casto, es decir, que se escribieron casi 2 siglos después, por la parte cristiana, y luego tenemos la crónica mozárabe, que es cristiana pero posterior, y tenemos las crónicas mudéjaras, las crónicas musulmanas, que son aquellas de las que salió una frase, que para los que conocemos este hecho histórico es muy famosa, que es aquello de 30 asnos salvajes en medio de una montaña. ¿Qué daño pueden hacernos? Que es lo que dijeron los que perdieron la batalla, pero dijeron, oye, nos retiramos de aquí, que esto no tiene interés tampoco. Fue un error estratégico militar para ellos bastante importante. Y todos esos documentos de hace tanto tiempo, ¿cómo los has conseguido? ¿Yendo a archivos, buscando...? Las crónicas están digitalizadas ahora mismo. Hace mucho tiempo que me puse con la parte de la documentación, no te lo pongo en pie exactamente en qué universidad está, pero accedí a los facsímiles y a la copia digitalizada y a las traducciones, porque al fin y al cabo son crónicas que están escritas en castellano antiquísimo, latín avanzado, que no hay manera de entenderlas para alguien que no esté muy versado en ese tipo de léxico. Entonces, pues siempre hay transcripciones y traducciones, y es por donde yo me empapé. Y luego, lógicamente, la traducción de las crónicas árabes, porque yo árabe no entiendo. Ya, me imagino. Y la Reconquista, sabemos que, bueno, la batalla de Covadonga sabemos que pasó en tu tierra, pero ¿a ti la cronología de la Reconquista en general te llama mucho la atención o simplemente escogiste la batalla de Covadonga, bueno, pues porque pasó en Asturias, pero te gustan más otros periodos de la historia? Hablamos del término reconquista, porque eso da para un debate de que tengamos para otra media hora. A ver, reconquista. La reconquista, si estamos hablando de la Edad Media en la península ibérica, en España, en Hispania o en este entorno territorial, evidentemente a mí, como amante de la historia, la parte de la historia que más me interesa es la Edad Media, por un motivo muy sencillo, es que fueron 1000 años. Es que la Edad Media fue muy larga, ¿vale? Y durante la mayor parte de esos 1000 años, aquí hubo una serie de guerras, de alianzas, guerras entre taifas, guerras entre reinos cristianos, taifas musulmanas aliadas con reinos cristianos contra otras taifas musulmanes y otros reinos cristianos. Entonces, el inicio de todo eso sí que fue una polarización, porque era lo que había y lo que entra, que fue a raíz de ello por lo que ocurrió esta batalla. Y precisamente es lo que yo he querido contar y en lo que me he querido meter un poquito más, que es en la relación entre los distintos pueblos que por entonces estaban habitando la península, por zonas y en algunas partes más entremezclados,
y cómo cuando llega un enemigo extranjero completamente distinto, se identifican entre ellos como similares y llegan a tener esa unión contra el que viene de fuera. Entonces, el resto de la Reconquista es un liazo enorme, si digo, de contar esto al estilo de Juego de Tronos. Si en algún momento se hiciese una saga completa del desarrollo posterior de todas estas alianzas, hombre, narrativamente no se podría hacer, sencillamente. O sea que... Ahí es muy amplio todo. Exacto. Que Reconquista no es algo que fuese una guerrita de 15, 20 puntual. años. Estamos hablando de 800 años, por eso Reconquista, Edad Media en España, simplemente. Ya. Y otra cosa que me llama la atención es que has cogido personajes históricos que son reales, tienen nombre y apellidos, pero les has cambiado el nombre, les has puesto unos nombres un poco... No, te explico. Los que le han cambiado los nombres son las crónicas neogoticistas, es decir, de Alfonso III en adelante, e incluso en aquel momento no se le cambiaba el nombre. Lo que se le han cambiado el nombre, digamos, es en la historiografía académica posterior, que yo siempre pongo el mismo ejemplo, que por ejemplo, el rey más importante de su época de Europa, Liubargild se llamaba, que era el rey godo, padre de Ermengild y de Ricard, acaba pasando la historia como Leovigildo, el padre de Hermenegildo y de Recaredo, que tiene narices llamarle Recaredo en vez de llamarle Ricardo. Entonces, la castellanización de los nombres que se ha dado después, a mí, dicho en andaluz, siempre me ha dado mucho coraje, porque Leovigildo, más que a gran rey medieval, suena a señor de pueblo. Sí, sí, total. Entonces yo lo que he querido es mantenerle, excepto en algunos casos como el de Pelayo, que por comodidad, por reconocer el personaje, es mantener la forma original de los nombres germánicos y célticos. Entonces, por ejemplo, Alfonso no se llama Alfonso, se llama Azalfons, porque era su nombre y era como lo llamaban. Imagínate que leer una novela histórica es como montarte en la cuna del caballo de Troya de JJ Benítez, ¿vale? Y aparecer en la época en la que quieras aparecer. Si tú llamas es Leovigildo, a Leovigildo él no se daría por aludido. Le tienes que llamar Liubargild, que es su nombre. Madre mía, qué curioso. ¿Y esto mismo también ocurre con algunas localizaciones? Con casi todas. De hecho, en la novela yo he puesto el nombre de las localizaciones, bien sean ciudades o lugares más amplios, comarcas y tal. Las que no tengo claro cuál fue el nombre sin meter la pata, ¿vale? Las he puesto en cursiva. Porque, por ejemplo, igual que el río Sella aparece como el río Salia, que aparece en letra normal, ¿vale? Pero, por ejemplo, el río Caudal no hay constancia de cómo se llamase en el momento, pues entonces el Caudal aparece en cursiva. Madre mía. ¿Y cuál fue el...? ¿Tú estos nombres los conocías ya de antes? Algunos sí, otros no. ¿Y hay alguno que te haya llamado más la atención por la traducción? Pues mira, parte de la trama ocurre bastante lejos de Asturias, pero bastante cerca de donde estamos nosotros ahora, porque ocurre en Hispalis, lo que era la ciudad de Hispalis, y lo que más me llama la atención es que, aunque es algo que para nosotros es muy conocido, es precisamente la derivación fonética desde el spal original del nombre turdetano, que después fue adoptado por los fenicios, ¿vale? Hasta la palabra Sevilla, que es como la conocemos ahora, porque es esa derivación de spal, spala, spali, hispalis, bali, isbili, isbilia, sibilia, Sevilla. O sea, eso es lo que más me ha llamado la atención, que tú coges el principio y coges el final y, salvo que conozcas bien todos los pasos que has seguido, no los relacionas, no hay manera de relacionarlo fonéticamente. La verdad Es decir, es que sí. por todos esos saltos de lenguas tan distintas. Una lengua de origen semítico, como es el fenicio, adopta una palabra indoeuropea, como es de los turdetanos, y después tiene el salto latino de Hispalis, y después la injerencia arábiga de Isbilia
hasta llegar a la castellanización de Sevilla. La verdad es que es el nombre que más me llama la atención, la evolución que tiene. Es muy curioso porque, por ejemplo, si no me equivoco, Asturias antes era Asturia, Sí, sin la S. sí. Aquí aparece Asturias y hay un momento en el que quien lo lea que disfrute ese momento concreto, pasa a llamarse Asturias, pero es, digamos, un anacronismo intencionado. Asturia proviene del Conventus Asturum, de la división romana por tribus o clanes, pero pasa a llamarse Asturias en el momento en el que se divide, digamos, la antigua provincia o el antiguo convento de Asturias entre la Asturia de Oviedo y la Asturia de Santillana, que es la actual Cantabria. Entonces, al conjunto se le llama Asturias, las Asturias, porque son dos zonas, que al final acaba tomando el nombre solo la Asturias de Oviedo, y la Asturia de Santillana vuelve a retomar poco a poco, como hasta el momento actual, que se llama oficialmente la comunidad autónoma, el nombre original de Cantabria, que era el nombre que tenía también en el momento de esta narración. Qué curioso, la cantidad de cosas que se aprenden escribiendo un libro, ¿eh? Pues se aprenden leyendo otros libros, porque yo lo aprendo y luego ya lo vuelco en el libro que estoy escribiendo. Evidentemente, si no aprendo lo anterior, en el libro puedo meter la pata, y seguro que hay, aparte del anacronismo intencionado que he dicho, y algunos que hay también, porque lo que he dicho de meter mitos que me ayuden a soportar esa narrativa, también puedo meter la pata en alguna cosa, en algún detalle, algo que no se hubiese inventado todavía, y lo puedo poner. Siempre cuando escribimos novela histórica corremos ese riesgo, salvo que la documentación sea al milímetro y elimines algo que en la narración te viene muy bien, pero lo quieras eliminar específicamente porque has descubierto que no. De hecho, durante el desarrollo, este libro tuvo varias fases de escritura, y hubo un descubrimiento de la misma época que me obligó a cambiar gran parte de la trama y a reescribir mucho de lo que tenía anteriormente. No por eliminar algo que hubiese metido, sino por incorporar algo que era muy interesante y que me parecía extraordinariamente sugerente como para dejarlo pasar por alto. Y te lo cuento, y es que además es sobre lo que después pivotó todo el desarrollo narrativo. No es una novela solamente sobre Pelayo y los suyos en Covadonga, sino que tiene mucha importancia también el personaje de Pedro de Cantabria, ahora que acabo de hablar de Cantabria, que en la narrativa le llamo por el nombre germánico original, Peter, ¿vale? Peter, sin la E final, Peter. Y hay un personaje que es mítico, del cual no hay confirmación de que existiese, pero existe una placa en Alsasua, en Navarra, que asegura que en esa ermita, en el año 716, quiero recordar era en el 716, se nombró al primer rey de Navarra. Es decir, estamos hablando de un par de años antes de la proclamación de Pelayo como rey de Asturias, unos cuantos años antes de la batalla o del combate de Covadonga. El hecho de que existiese esta franja en el norte con distintos aspirantes a reyes me ha dado mucho juego para hacer esto, como digo, un auténtico juego de tronos que acaba derivando en ese enfrentamiento, que no es algo tan polarizado como moros contra cristianos solamente. Ahí hay mucha más intríngulis. Pues ya que has sacado eso, me gustaría preguntarte si tienes algún tipo de proyecto futuro, ya sea alargar la novela o cualquier otro tipo de proyecto. Pero antes me gustaría preguntarte si el cambio ese que tuviste que hacer del que hablabas fue el motivo por el que cambiaste el protagonista original.
No, el protagonista original lo cambié porque, como te digo, en 2018, cuando yo empecé a fantasear con escribir este tipo de libro, evidentemente mi primera idea fue escribir sobre este hombre, sobre Pelayo, ¿vale? Y el protagonista de la novela iba a ser Pelayo. Pero después me abrumó precisamente escribir sobre un personaje tan conocido, tan mítico y del que se sabe tanto y a la vez tan poco. Y cuando meto personajes históricos en una narrativa, me da un poco de miedo poner en su boca palabras que quizá esa persona real que existió, que era una persona como tú, como yo, con sus opiniones y sus querencias y sus filias y sus fobias, igual cosas que no hubiera dicho nunca jamás o reacciones que no hubiese tenido nunca. Entonces, uno de los personajes que era un hilo conductor, que era un pivote en la historia que me servía para ir cambiando de escena, al final es el que yo he decidido transformar en el auténtico protagonista de la historia y dejar a Pelayo como un secundario con mucha importancia, ¿vale? Casi un deuteragonista, pero sin tener ese peso completo en la narración. Y de ahí salió Edric, que Edric sí es un personaje completamente mío y es el que me da la oportunidad de mostrar realmente lo que yo quería mostrar en la narración, porque es un godo, no es extranjero, pero es un poco distinto a los célticos, astures, que están en aquella zona. Y Edric, después de la primera invasión por la zona del sur, va subiendo y se va refugiando de un lado para otro, acaba teniendo una derrota importante en Tarraco, en la actual Tarragona, y acaba refugiándose allí en Asturias, y es uno de ese grupo que después pasaría a la historia como los que formaron ese pequeño núcleo de resistencia en Covadonga. Entonces, le he querido poner, digamos, cara a esos otros, pues se sabe que serían en torno a 300, liderados por Pelayo, es decir, hay 299 de los cuales no se sabe el nombre ni se sabe nada. Así yo le he puesto nombre, le he puesto cara y le he puesto historia a uno. Y ahora que hemos mencionado tanto a Pelayo, no sé si los espectadores se habrán percatado antes, pero cuando han mencionado a Pelayo como protagonista original, te ha señalado la camiseta. La camiseta de mi amigo David Mayo, la diseñó él y es la cara de Pelayo formando la misma cueva de Covadonga y dentro pues Pelayo esperando a la batalla. Es una maravilla de un amigo que me ha hecho un par de cositas también, el book trailer y un par de cosillas más son suyas, que diseña camisetas y diseña portadas para discos de heavy, de rock, y esto es una maravilla. Esta ya de hecho la había yo echado el ojo antes de publicarse el libro. La verdad es que es muy, muy interesante que tengas merchandising de tu libro. Bueno, la camiseta salió antes que el libro. Ah, bueno. Me sirve mucho, digamos, pero la camiseta salió antes. Y ahora sí que sí, te quiero hacer esa pregunta. ¿Qué proyecto tienes entre manos? ¿Estás pensando en escribir un segundo libro? Estoy pensando en escribir 5 o 6 más. Lo que pasa es que ahora mismo estoy sinceramente entre dos opciones. Una, que tiene relación también con otra, porque me ha gustado hacer el juego de una efeméride, ¿vale? Una tiene una relación con una efeméride que también está a punto de ocurrir. No voy a decir por no dar ideas tampoco a nadie que vaya a decir, pues lo escribo yo. Y otro que es una continuación, digamos, una consecución de Un rey en el norte, pero no es realmente una segunda parte, porque es algo que va a ocurrir bastante tiempo después, pero que los personajes están relacionados con los personajes de Un rey en el norte, son herederos al fin y al cabo, pero va a pasar un tiempo después, y para cerrar algunas tramas que quedan ahí un poquito como insinuaciones, sobre todo en el aspecto más mítico y más legendario, que como digo, me ha gustado meterlo, además, como he dicho, me gusta mucho la fantasía también, y tiene mucho de Tolkien y mucho de mitología céltica,
Y para cerrar ese tipo de mitos y enlazarlos con la mitología que después se fue desarrollando, estoy haciendo, y me gustaría sacar relativamente pronto esa continuación que no sería realmente una segunda parte, de la que tengo ya el título, la trama, casi todo, nada más que es acabar de ponerme a redactarlo. Muy bien, pues aquí desde el Rincón del Sentimiento estaremos esperando a que eso llegue. Pues eso ha sido todo, Borja, muchísimas gracias por venir, A ti. ha sido un placer y bueno, a nuestros espectadores nos vemos en el próximo programa.